Quería presentar y dar la bienvenida a Ignacio Pérez Cortázar, que es docente y investigador de la Universidad Católica de La Plata. Ignacio es autor del paper que les compartimos en los mails que enviamos. Para dar un poco de contexto, el tema del transhumanismo no es un tema nuevo. El año pasado, creo principios del año, el primer semestre del año más o menos, el doctor Tacchini, que es director general del colegio y fundador de Nueva Educación, viendo cómo venía este tema y que no es ajena a la educación, a lo que es el transhumanismo, le pidió a Ignacio que escribiese un paper con los distintos abordajes que tiene, las distintas corrientes. En ese momento el tema por ahí estaba más en un ámbito académico. A partir de fines del año pasado, principios de este, empezó con el tema de ChatGPT y empezó un poco a salir en los medios y a hacerse algo más popular, si se quiere. Entonces nos pareció muy interesante, además de compartirles el paper, tener una charla con Ignacio para que hiciera una introducción al tema y bueno, poder conversar con él. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, de nada. Yo primero voy a confesar que me dedico más bien a la filosofía medieval, a la ética, pero no lo voy a aburrir con esas cosas. Tal vez sí, algunas cuestiones de ética, pero porque son muy relevantes con respecto a estas cuestiones. Pero a pesar de que me dedique a esas áreas como muy puntuales de la filosofía, en realidad la filosofía trata de estudiar la realidad y en ese sentido un tema de esta importancia, claro que es relevante, ¿sí? Entonces vamos un poco a lo que es el transhumanismo. Yo les daré una visión más bien filosófica, pero claro, antes la filosofía viene más bien al final, antes hay que ver de qué estamos hablando. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es el transhumanismo. ¿Ustedes habían escuchado la palabra antes alguna vez o no? No, bien. En los últimos, yo diría, 10 o 15 años, en el ambiente académico se ha vuelto un poco más importante. Si bien la palabra existía desde antes, se ha vuelto un poquito más mencionada, especialmente en el ámbito anglosajón. Lo primero que hay que ver es, ¿qué es el transhumanismo? ¿Es una corriente científica? ¿Es algo que tenga que ver más con el pensamiento, con la cosmovisión? Todo esto que yo les pongo son algunas de las opciones que hay, ¿sí? Es un evento cultural, no como una fiesta, sino como algo que ocurre, un suceso cultural. Tiene que ver mucho con la confianza en la ciencia y tiene que ver mucho con el sueño, no con el dormir, sino con los sueños, las esperanzas que nosotros tenemos. Puede ser también visto como una amenaza, como una utopía, en ese sentido, y bueno, desde ya, también como un disparate. Vamos a ver un poco algunas de las cuestiones que hay. Lo primero que hay que entender es que no hay por detrás, yo en el escrito que creo que ya lo tienen ustedes, ¿sí? No va a tomar examen, no hace falta que lo rellenen, no se trata de eso, pero hay algunas cuestiones, por ejemplo, vinculadas a organizaciones que están por detrás de eso. Yo ahora no voy a mencionar nada de eso, pero eso es un aspecto importante, porque para algunas organizaciones esto es importante y entonces en definitiva lo que hay es dinero atrás para investigar, ¿sí? No vamos a meternos ahora en esa cuestión, pero es un aspecto importante que podría ser uno de los mencionados. Corrientes de pensamiento o científicas atrás de esta hay varias, y esa ambigüedad le da tanto más fuerza como más debilidad, sobre todo debilidad en cuanto a definir de qué se trata. Entonces es una palabra fácilmente, digamos, decible, mucha gente lo puede mencionar y no necesariamente se sabe de qué estamos hablando. Entonces eso es uno de los inconvenientes que hay. ¿Bien? Yo ahora no voy a juzgar, cuando digo moda no me refiero a moda como moda de vestirse, que como en general se usa la palabra, sino como, bueno, los modos de pensar van cambiando. Y en ese sentido, cuando yo digo moda, quiero ser explícito en que no quiero dar ninguna connotación, ni buena ni mala, no se trata de eso, ¿no? Bueno, además, acá vemos que también, además de transhumanismo, se habla de poshumanismo, post-poshumanismo y otras palabras más complicadas que nos hacen poner una cara parecida a la de Alan Bates en Hamlet, de Franco Sefirelli, que me parece que es una cara que está bastante bien para tratar de ver cuál es la postura que solemos tener frente a esto, ¿no? Bueno, no importa, ¿sí? Estas son todas noticias de la semana pasada.
no de antes. Yo cuando hice el escrito que ustedes tienen, yo lo creo que lo tomé para octubre, no recuerdo la época. Esta es una noticia de la semana pasada. O sea que es muy reciente esto, ¿sí? Nacieron las primeras 2 bebés concebidas por un robot. El título en realidad es totalmente fantasioso, porque lo que hay es, digamos, la unión de gametos hecho por un robot en vez de manualmente. Pero de todas formas, eso pasó. Uno podría, digamos, decir que el título no es muy preciso, pero de todas formas, nosotros nos encontramos con unas realidades que serían totalmente impensadas hace unos años. ¿Bien? Nace el primer bebé de Reino Unido con ADN de 3 personas. Es como que cuando yo estudié biología allá como en el Pleistoceno y no había esto. Entonces uno piensa, ¿cómo es esto posible? Hay una explicación científica, por supuesto. Yo no voy a dar acá una clase técnica en primer lugar porque no podría, pero eso es importante. Y tenemos además una serie de libros, todos recientes, sobre este tipo de temas. ¿Sí? Acá hay varios idiomas. Hay pocos de estos acá en Argentina, pero no por falta de moda, sino por falta de presupuesto, diría yo. Si el tema no es lo suficientemente importante como para que esos libros se publiquen y estén acá. Y se publican algunos, ya en España, pero bueno, no muchos. Entonces, yo voy a hacer una explicación de esto centrado en 3 ejes. Esto es simplemente como lo pienso hacer. Centrado primero en el hoy, porque hoy es donde nosotros tenemos un montón de novedades, un montón de cosas nuevas, novedosas. Voy a hacer una breve introducción. Después vamos a ver cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos a futuro. Yo no soy futurólogo, así que yo no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar mañana. Bien, esa es la verdad, así que no lo voy a mentir. Pero sí tiene que ver un poco, y esto es importante, con nuestras expectativas para el futuro. Y después las nociones previas en ayer, que ahí es donde yo voy a meter la cuchara con un poco más de profundidad, porque es lo que además más me gusta. Este cuadro estaba, vamos a centrarnos solamente en la primera parte, que es lo de las novedades. No sé si ustedes han escuchado algo de robótica, por ejemplo, del hombre, ¿sí? O sobre nanomedicina, nanotecnología, ese tipo de cosas. Simplemente es medicina y robótica, pero a nivel microscópico. Entonces ya existen, digamos, pequeños robots que puedes tomar en una pastilla, que después se disuelven o desaparecen, o cosas por el estilo. Nosotros este tipo de cosas los vemos cada vez más. Hay operaciones en donde ya no hay que abrir al paciente, ¿sí? Sino que se hace de otra manera. Es decir, todo ese tipo de cuestiones implican cambios importantes. Podrían no ser tan importantes como otros. Ciencias cognitivas, eso sí es un área que tiene mucho avance. El tema de la información, bueno, por ahí es el más novedoso por todo esto del chat, GPT y ese tipo de cuestiones de inteligencia artificial. Yo hasta hace poco estuve en un grupo de investigación durante muy poco tiempo sobre inteligencia artificial y rápidamente me di cuenta que no tengo ni idea de lo que es. ¿Sí? Esa es la verdad. Sobre todo por la gente que había ahí, que hablaba en técnico, y claro, yo soy filósofo, así que de eso poco, pero fue realmente muy interesante. Y claro, ¿qué es lo que ocurre con esa información? Nosotros tenemos una mayor recopilación, acopio, codificación, ordenamiento y mejor almacenaje de datos, lo cual tiene una importancia gigantesca para un montón de cosas. Para algunas cosas implica también peligro, eso yo inicialmente llegué a ese tema por el tema de los peligros que implica para la privacidad. Piensen, por ejemplo, lo que implica que sus alumnos están acá presentando trabajos que se envían por correo electrónico y hay un registro de eso. El día de mañana, si alguno de ellos es candidato a presidente, tiene su trabajo, está en la nube, y eso tiene ciertos peligros. ¿Dónde está la privacidad? ¿Dónde está, por ejemplo, la diferencia entre un dato viejo y nuevo? ¿En un archivo o no? Yo tengo una buena copia de seguridad de lo que hice y tengo algunos de mis trabajos de la facultad, y fue hace años eso. Entonces, eso es un gran problema, no solo para la privacidad, sino para un montón de otras cuestiones, pero también es una gran oportunidad. ¿Sí? Una gran oportunidad. Bien, inteligencia artificial, con todo lo que implica, por supuesto, ¿sí? Paliación del dolor, de la conducta, y puse ahí un error, del dolor, ¿sí? Pero quise poner
es decir, fíjense la enorme cantidad que nosotros tenemos al día de hoy de medicamentos, que eran impensables hace no muchos años. ¿Sí? Tenemos, piensen por ejemplo en lo que sería la vida sin, no sé, paracetamol, ibuprofeno, anestesia, ir al dentista, ese tipo de cosas, en la época de nuestros abuelos o bisabuelos era lo habitual. Es decir, en la historia de la humanidad estamos en un proceso que varios han descrito, y es que tenemos muchos avances en poco tiempo, y que eso en gran medida se debe a que hay más gente, ¿sí? en la Tierra, pero eso no se daba, y eso genera mucha como miedo, ¿sí? Como angustia. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, y también tenemos mucho de biotecnologías, neurotecnología, tenemos la presencia de los cyborgs, vamos a ver un poco qué es eso. Toda la cuestión de la eugenesia, eso es una cuestión clave, sobre todo desde el punto de vista ético, que tiene que ver con, en definitiva, la selección embrionaria y lo que va a pasar con la especie humana el día de mañana. Es decir, mayormente, yo no sé, acá no vamos a hacer una encuesta, pero mayormente gente de mi edad o anterior eran simplemente producto de la unión de sus padres, biológicos, ¿sí? Y no había mucho más que discutir. Pero eso ha cambiado mucho. De hecho, justamente hoy a la mañana en el diario, que había alguien que no sé quién era, que reclamaba un derecho de maternidad porque había sido gestante, era una pareja lesbiana y había donado un óvulo, pero no era la madre gestante, no mencionaba al padre, pero probablemente fuera un donante de esperma. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Y reclamaba el derecho a una licencia por maternidad. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? El derecho no cubre eso. El derecho siempre se gasta en ese sentido. Son poquitos, sobre todo cuando hay cosas nuevas. Entonces, ese tipo de cuestiones, claro, bueno, en una noticia además no puede ser tratado suficientemente porque ahí hay un montón de cuestiones de fondo. Bien, y por último la ingeniería genética del hombre. Básicamente nosotros tenemos acá, la idea básica es que con todo eso nosotros podemos moldear la sociedad y la misma especie humana. Vamos a ver un poco eso que implica en alguna medida, ¿no? Primero nosotros tenemos acá el tema de la evolución. No me refiero a Darwin, no estoy hablando de eso, sino que estamos hablando de la evolución de la especie misma, pero esta vez no de modo natural, sino de modo artificial. El hombre tiene la oportunidad, según el transhumanismo, de cambiar la propia especie, algo que antes ocurría por selección natural. Entonces ahí tenemos una cuestión muy importante y que tiene mucho peso. Alguien lo puede ver como algo muy esperanzador o como algo muy peligroso. ¿Bien? No vamos a meternos demasiado en eso, pero la verdad es que esto está por venir. ¿Sí? Ya tenemos esto dentro de poco. ¿Bien? Acá les puse un par de citas, no las voy a mencionar ahora, pero claro, la medicina cambió la evolución. Ahora podemos elegir, bueno, vamos a leer solamente una parte, no es que no vamos a leer. ¿Sí? La medicina cambió la evolución, ahora podemos elegir individuos que experimenten menos dolor y enfermedades. En definitiva, podemos elegir nuestros hijos. Por ahí, no mañana mismo, digamos nuestros nietos. ¿Sí? O nuestros hijos decidirán cómo serán nuestros nietos. ¿Sí? Podemos seleccionar, que nazcan. Había leído hace un tiempo que no me acuerdo en qué país no había más niños Down en las escuelas. Simplemente habían sido todos abortados. Sí. Claro, bueno, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas, por supuesto que eso tiene dos lecturas, una buena, una mala, como todo, hay mucho debate por atrás. No me interesa a mí meterme en esas cuestiones, pero si esa oportunidad está en las manos del ser humano, bueno, el ser humano puede decidir qué es lo que será de la propia especie humana el día de mañana. ¿Bien? Eso es una cuestión que está fuera de duda. No sé si conocen a este hombre. Oscar Pistorius, ¿sí? ¿Lo conocen? Bien, yo antes no lo conocía. Había leído. Se hizo famoso, bueno, porque tuvo una enfermedad de niño y no tiene los pies, y a pesar de eso compitió. Pero no compitió en las Olimpiadas Paraolímpicas, sino en las Olímpicas, mediante
artilugio, ¿sí? O herramienta, ¿sí? Que no sé qué nombre tiene, que fue mucho objeto de debate. Este hombre se hizo famoso por dos cosas. En primer lugar, por esto que nosotros estamos viendo en la foto, ¿sí? Acá tenemos otra, por ahí, mejor todavía. Porque claro, tuvo mucha intervención, él solicitó correr a pesar de no tener pies, y claro, el asunto era si se lo admitía o no se lo admitía, porque lo que pasa es que son tan buenas estos artilugios que algunos dicen que son mejores que los propios pies, ¿sí? No sé si le dará una especie como de rebote, entonces le permitía, digamos, correr mejor que los que tenían pies, al menos en ese aspecto. Por supuesto, después está otro. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que mató a su novia y entonces pasó a las noticias y se hizo muy famoso y está en la cárcel. No nos interesa eso, pero bueno. Esto es para... Eso fue hace, no sé, hace poco. Lo de las Olimpiadas fue hace como una década. Esto es para que vean que en realidad no se trata de algo muy nuevo. Porque en el Capitán Garfio también tenemos lo mismo, ¿sí? Me gustó además que esto fue pura casualidad, me encontré con que miraban al mismo lado, entonces parecía otra similitud, pero bueno. Lo que sí es cierto es que este tipo de cosas no son novedosas. En el paper yo les había mencionado un caso de la antigüedad, de una persona, de un general romano que también había tenido una especie de artefacto, ¿sí? De este tipo. O sea que no hay novedad en esto. Lo que pasa es que una cosa es relativamente fácil, tener una pata de palo, o tener un garfio, o tener lo que tiene Pistorius en sus pies, o en lugar de sus pies. En realidad es algo relativamente pequeño. Pero si nosotros nos fijamos, ese tipo de cosas se han hecho más cotidianas. Entonces la gente puede tener implantes estéticos, implantes dentarios, stent, mallas, ¿cómo se llama esto? De cinturones gástricos, una serie de cuestiones que vienen por el mismo lado. Es decir, que la idea de lo que es un cyborg es en realidad lo que nosotros ya hacemos hoy, en gran medida. Otra cuestión muy importante es el tema de las modificaciones corporales. Yo recuerdo hace unos años, hace ya varios años, que estudié que en algunos pueblos del altiplano, en la zona de lo que es hoy el norte de Argentina, Perú, Bolivia y norte de Chile, se habían practicado modificaciones de cráneos. Así como ustedes lo ven, porque esto parece, digamos, de una película de ciencia ficción, pero es un hueso real, humano, de una cultura que hubo antes de los aztecas, o sea que estamos hablando, no sé si hace 5.000 o 6.000 años, no me acuerdo. Es más, hay testimonios de modificaciones craneales, pero no tan grandes en el sur de Francia hace 150 años, o sea que no es hace tanto. Así que no lo miremos como una aberración tan grande. Hay muchas conjeturas incluso con respecto a cómo se hacía esto. Y en realidad lo único que se sabe es que se hacía a los bebés desde pequeños. Entonces se les ponía una especie como de estructura en la cabeza que hacía que la cabeza creciera para donde se quería. Lo que no se sabe es por qué se hacía esto. No se sabe si era una cuestión de para indicar una clase social o para indicar que pertenecía a una gran nobleza. Bueno, no sé, hay una serie de cuestiones que no se sabe en realidad si era por motivos religiosos o no se sabe porque, claro, no tenemos escritura de eso, entonces no. Pero este tipo de cosas, sí, como yo no recuerdo el nombre de la tribu que tenía los cuellos largos, sí, pero que en algún momento ustedes seguramente lo han visto, es exactamente lo mismo que pasa con Messi, ¿sí? A quien le han hecho infiltraciones y todo el cuento que probablemente todos ustedes conocen para desarrollarse y ser más alto, porque era bastante cortito. No sé ni cuánto mide hoy, pero bueno. Fue bastante exitoso, podemos decirlo. Es decir, y esto, claro, obviamente nos genera mucho miedo. ¿Por qué? Porque son cambios, y son cambios en algo estructural, muy básico. Eso con respecto a algunas de las novedades, y yo estoy mencionando algunas nada más. En el escrito voy un poco más también a las distintas perspectivas que hay científicas sobre esto. Son varias, a mí me interesa más la parte filosófica, pero por eso, por quién soy yo, no es que no sea interesante en sí, claro que sí.
hay dos aspectos, bueno, ahí es una cita larga, ¿no? Hay dos aspectos centrales que en vez que son los más radicales, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico. Uno es el rol de los padres, ¿sí? Los padres ya no somos importantes para educar a nuestros hijos, pero ya no en la parte de darles vida, que básicamente es la definición de padre. Cuando nosotros hablamos de paternidad, en general, en el lenguaje cotidiano, no el científico, ¿no? El lenguaje cotidiano, padre es el que educa y por eso nosotros asumimos hace mucho tiempo que un padre es quien educa, no necesariamente quien engendra, pero también quien engendra. Por eso tenemos la distinción entre el padre biológico y el padre de crianza, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? En el futuro esto podría no ser así. Estamos en algo, digamos, bastante cercano a lo que pasó en la película esa, Jurassic Park, que de un huevo de un... Yo no me acuerdo, era un huevo, ya no me acuerdo porque hace mucho tiempo, ¿no? Pero era de un huevo de un... Claro, que estaba como congelado, de un mosquito dentro de una bola de ámbar. Exacto. Es decir, básicamente, de una pequeña muestra de ADN lograron reconstruir. Bueno, es una posibilidad. No es disparatado, es decir, no es imposible. Otra cosa es qué es lo que va a ocurrir, porque el futuro ya lo sabemos, nadie lo sabe, pero podría ocurrir. Y si eso pudiera ocurrir, nosotros podríamos tener hijos de personalidades históricas. Entonces podríamos tener un hijo de Napoleón, alumno de este colegio, dentro de unos pocos años, por ejemplo. Si es que hay algún resto de Napoleón. Yo creo que, porque ahora que pienso, está la tumba de Napoleón ahí en Les Invalides, ¿no? Entonces, no sé si estará incinerado o no, pero digamos, en teoría podría ser, y podríamos pensar en otros casos. De Hitler no, porque creo que no está su cadáver, creo que fue incinerado, pero digamos, lo mismo ocurre con un montón de personalidades históricas. Fíjense lo que esto implicaría. ¿Sí? Lo que esto implicaría. Pero sobre todo, es decir, esto lo podemos analizar de varios puntos de vista. En primer lugar, ¿qué implicaría para la especie ser una especie que ya no tiene paternidad? ¿Sí? No tiene, al menos no, sí en la parte educativa, pero no en la parte de sí. Además de que esto generaría una serie de inconvenientes gigantescos desde el punto de vista legal. No me voy a meter en ese aspecto, pero desde ya, ¿sí? ¿Habría copyright, por ejemplo, sobre humanos? ¿Sí? Porque en realidad el desarrollo es una tarea intelectual, la teoría de la propiedad intelectual habría una exclusión en este tema. Fíjense que es un asunto complejo. El tema de la maternidad o paternidad es lo mismo. Acá es una de las cuestiones severamente puestas en entredicho. Y creo que tiene también la novedad de ser la primera vez en la historia de la humanidad que pasó esto. Antes no había pasado nunca. Y otro caso, este sí es un caso bastante más interesante para mí como filósofo, en realidad sí, también el otro también, es el tema de la inmortalidad. Hay muchos que presentan la posibilidad de que el hombre sea en realidad inmortal. Esto ya fue analizado en algún momento. En la Edad Media, por ejemplo, habían dicho, bueno, porque el hombre no puede ser inmortal, porque si el hombre fuera inmortal, habría infinitos hombres. ¿Bien? Si hubiera infinitos hombres, ¿cómo haríamos eso? Digamos, sería un problema. Bueno, lo que pasa es que en ese momento era algo meramente teórico, o era una discusión teológica, era si las almas de los hombres que habían muerto se conservaban todas y la historia de la humanidad no tenía fin, había infinitos para el pasado y infinitos para el futuro. Bueno, en todo caso es una discusión teológica. Pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de inmortalidad, y esto tiene dos corrientes en la ciencia diferentes. Los primeros son los que dicen que hay una posibilidad de paliar la enfermedad, retrasarla o incluso eliminarla. Hay algunos que son más radicales que otros, porque hay algunos que hablan de inmortalidad en sentido estricto y otros hablan en realidad de algo que llaman inmortalidad, pero no es inmortalidad. Hablan de vivir 400 años, pero al final morir eso, ¿sí? Claro, lo que pasa es que nadie sabe cómo será una vida después de 400 años, ni si tendremos ganas de vivir ni nada, porque no tenemos modo de pensar qué nos pasaría en ese estado, ¿no? Pero en realidad no sería inmortalidad. Hay otros que dicen, sí, vamos por la inmortalidad. Algunos, claro, dicen, bueno, esto ya es más ridículo. Otros dicen, bueno, ¿por qué no? Y después hay otro grupo que son los que dicen, no, evidentemente
hay algo que es inevitable, que es la muerte del cuerpo, pero no necesariamente la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque lo que dicen algunos, y esto es algo que se ha dicho ya más de una vez desde el punto de vista filosófico, es que nosotros podemos recopilar tantos datos que cuando Federico muera, si nosotros antes recuperamos de su mente, de su alma o de donde fue, de lo que fue, tenemos bien ordenados, en el momento que muere, no que te tome como ejemplo, pero hasta ahora vas a morir, ¿sí? Entonces, claro, podríamos tomar este caso, digamos, podríamos poner el caso de él o de cualquier otro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros todos esos datos los codificamos, tal vez con un programa que hoy no existe, pero el día de mañana tenemos todo el input para hacer, y sumado a la inteligencia artificial y una serie de otros elementos, lo podríamos tener para siempre. Y de hecho hay casos de inteligencia, esto lo vi en el verano después de haber escrito esto, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, de... había un caso que me pareció muy interesante, y era el de una persona a la que habían grabado la voz del padre durante mucho tiempo, entonces tenían muchos datos y tenían datos, además de biográficos. Y habían sumado entonces la inteligencia artificial para que una persona, sabiendo que su padre había muerto, hablara por teléfono con una inteligencia artificial que parecía su padre. ¿Sí? No era un engaño, no era una ignorancia, es decir, sabía que su padre había muerto, pero hablaba y dijo, al final se volvió algo no solo agradable, porque me traía buenos recuerdos, sino que incluso no podía distinguir, si yo no tengo el dato de que se murió y fui a ese entierro, no podría darme cuenta que en realidad no es él. ¿Sí? Es decir, algunos hablan de inmortalidad en ese sentido. En realidad es un sentido figurado, claro, que está muerto, para mí, ¿sí? Pero bueno, para otras personas no. Entonces, hay gente que habla de eso. Bueno, no es exactamente lo mismo. Por eso les digo que el tema de la inmortalidad, si bien es defendido, hay como muchas causas. En todo el fenómeno hay, evidentemente, mucha confianza en la ciencia. En prácticamente todos los que hablan del transhumanismo hay también mucho recelo hacia las éticas, porque las éticas son freno, lo ven como freno, más que nada. No significa que consideren que la ética no les importa, pero consideran que hay que tener mucho cuidado con la ética por este motivo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, todo lo que sea religioso. En general, en los que he leído al menos, puede ser que haya otros, pero en los que he leído, en general la religión, chao, afuera. ¿Por qué? Porque es un peligro. Un peligro porque es freno para esto. Y acá hay otro rasgo, y es un rasgo muy importante, margen de punto aparte. Estoy hablando muy rápido. Hay otro rasgo que es muy importante en esto, y es que hay mucha impaciencia. El transhumanismo en general es un movimiento que viene con muchas ganas de que el avance sea no detenido nunca por nada, porque esto está por venir, entonces hay que hacer que venga lo antes posible. Y esto es una cosa que a mí me genera un poco de... ¿Será por quién soy yo? No lo sé, hay que ver qué pasa usted. También es como cuando alguien te apura, te quiere estafar. Eso es lo que me pasa a mí. Si alguien me dice, llame ya, compre ya, no, ahí hay algo que no me gusta. Tal vez, claro, yo soy filósofo, soy de pensar y rumiar mucho las cosas. Acá es al gusto del consumidor, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo les hago una presentación, pero en general, en el transhumanismo hay mucho apuro, hay muy poca paciencia. Estos cambios se tienen que dar ya. Por otra parte, también es cierto que la gente desde los comités de ética puede decir, bueno, pero ojo, ¿qué pasaría si? Y eso es un poco un freno. Lo que pasa es que estamos frente a algo desconocido. Cuando estamos frente a algo desconocido, las dos posturas son válidas. Porque por un lado, ¿qué tenemos? La esperanza y las ganas de producir algo bueno, y por otro lado, el miedo. Entonces son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué es lo que corresponde? Yo no sé lo que voy a decir. En primer lugar, porque no lo sé. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que mucho miedo es malo, porque el miedo te deja quieto. Y mucha esperanza, no voy a decir que la esperanza es mala, no se trata de eso, pero bueno, digamos, hay que tener un poco también de cuidado con esto. No hay que darle rienda suelta, ¿sí? a la fantasía, porque no necesariamente eso es bueno. Entonces acá tenemos el tema de la inmortalidad. Yo creo que el tema de la inmortalidad es el tema que además más hace pensar a los que lo escuchan por primera vez que esto es algo ridículo.
Es más, de hecho, si ustedes, me gustaría un minuto a la parte del principio, porque fíjense que, acá, fíjense, lo distintivo del hombre, si ustedes se fijan acá, después de todo lo que les dije, ¿qué les faltaría para hacer una religión? Un símbolo. Dios. Bueno, el budismo tampoco tiene Dios. ¿Qué sé yo? Y sin embargo es considerado una religión. Con lo que no le falta mucho. Nadie lo ha propuesto como religión, pero la verdad es que no le falta mucho. ¿Sí? No lo propongo tampoco como religión, ¿sí? Pero bueno. Ya, perdón, estaba... No vaya a para atrás. ¿No va para atrás? Bueno, pero vamos a dar vuelta y listo, no pasa nada. Bueno, sí, ahí abajo aparecieron unas ¿Dónde era flechitas. esto? Por acá. Ahí. No falta mucho, no se preocupen, ¿sí? Yo creo que a lo mejor de toda la charla quédense con a la para mí es lo mejor. La ¿Sí? literatura siempre. Sí, bueno. Vos venís de ese lado. ¿Quién habló? No, educación física viene de Ah, ahí. educación física. No, sigue estando. Por profesora que le gusta Hamlet, si no, algo así tenía que ver. Sí, claro. Bueno, como verán, todo esto, claro, a mí me deja a mí un poco como fuera de la discusión y en realidad prácticamente cualquiera, porque todo esto es como de más texto, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante. A ver, ¿qué más? Al final vamos a hacer una parte también de preguntas, porque bueno, yo me leo un montón de cosas, pero no quiero tampoco overwhelming, digamos, ¿no? Antecedentes. Un antecedente que creo que es muy importante esto y que a veces la gente no se da cuenta de lo importante que es. Yo acá, perdón, pero profesor de filosofía, es la importancia que tiene el positivismo. El positivismo es un movimiento del siglo XIX, ¿sí? Al que yo en clase, yo di muchas veces clases de filosofía contemporánea y lo llamo el hijo bobo del racionalismo y del romanticismo, porque básicamente tiene mucho de eso, ¿sí? No, si ustedes están de acuerdo o no, tómenlo, déjenlo. Pero ¿qué tiene el positivismo? Siglo XIX, Comte, su representante más conocido, un progresismo, no en sentido político, sino en el sentido de que la historia va necesariamente hacia algo mejor. Entonces hay como mucha esperanza en el futuro. El futuro va a ser mejor que el pasado, ¿sí? Y fíjense que es una cosa bastante extendida. El futuro no va a pasar como hay hoy, en el futuro no va a haber hambre del mundo, en el futuro nuestros hijos no van a tener nuestros problemas. Si nosotros hoy votamos bien porque no queremos estos quilombos para el futuro, o sea, es lo que pensamos, digamos, mayormente hoy en día. Y si no se piensa eso, uno es un cínico. Evolucionismo viene en esta época, de hecho hay una corriente filosófica, digamos, evolucionista, digamos, a finales del siglo XIX, pero no es exactamente lo mismo. Y un historicismo, es decir, una concepción de la historia en donde la historia es inexorable también. ¿Sí? No vamos a meter ahora en eso. Hay en el positivismo, en el siglo XIX, la idea de una superación de la filosofía. Y esto también es importante, porque básicamente Comte dijo, la filosofía, esa pérdida de tiempo. No, avancemos, hagamos las cosas, lo que hay que hacer es ciencia, no filosofía. Porque la filosofía, y esto es algo que en lo que estuvo de acuerdo con Marx, no basta con pensar el mundo, hay que transformarlo. La praxis, la práctica, el no pensar. Pensar no sirve de nada. Es lo que hay en esta idea, ¿sí? En Comte también tenía, bueno, él es el autor de una obra llamada El Catecismo Universal, se propuso como papa de su iglesia positivista, así que se da una idea también que tenía una idea de comprender otras cosas, ¿no? Enaltecimiento de la ciencia, ¿sí? Enaltecimiento de la ciencia significa que la ciencia nos va a mejorar todo, incluso, al último de los puntos, puse mejoría moral. El conocimiento científico va a hacer que seamos mejores hombres, es decir, que fíjense, eso, sumado al progresismo, hace que el día de mañana los problemas morales van a quedar en gran medida superados. No es que van a quedar superados del todo, pero sí que va a haber otros. Los problemas que hoy tenemos no van a ser los que va a tener la generación siguiente. La generación siguiente va a ser mejor que nosotros. Y apuro, impaciencia. Fíjense, yo lo puse acá a propósito porque es un rasgo común.
¿sí? Entonces, esto, el positivismo, que en el siglo XIX fue una corriente, en la época de Comte fue un bicho raro, una cosa que, ¿sí? muy raro, pero el positivismo tuvo mucho éxito a nivel popular. Fíjense que hoy en día ser científico vende, y eso viene de acá. ¿Sí? Entonces, ese es el primer antecedente que hay atrás de esto. Hay una concepción de ciencia, pero que ni siquiera se sabe bien qué es. Muchas de estas cosas parecen un poco fantasiosas. Hay mezclado también mucho materialismo, pero no todos son materialistas en el mismo sentido, o se dicen materialistas. ¿Bien? Entonces, ese es otro aspecto importante. No sé si vieron ya lo que les escribí, pero acá tenemos a Mafalda, ¿sí? Con un chiste, ¿sí? En el que se pregunta, ¿pero qué significa esa palabra pichiruli? Lo leo por si alguien no puede leer al fondo, ¿no? No sé explicar de lo pichiruli, puede usarse de definir muchas cosas. Ay, no lo entiendo, lo siento en el alma. Entonces Mafalda le pregunta, ¿qué es el alma, Felipe? Explícame. Y Felipe no sabe qué es el alma. Hay muchas cuestiones que nosotros utilizamos cotidianamente que son nociones primarias. Cuando nosotros explicamos algo, lo explicamos en base a otra cosa. Nosotros podemos explicar lo que es la multiplicación en base a la adición, y explicamos la adición en base a los números. Explicamos los números mostrándolos. Una naranja, dos naranjas. No podemos explicar el número 1, porque es una noción básica, elemental. Eso pasa con muchas cuestiones. De eso trata la filosofía también, de qué es el 1, sí, y de otras cuestiones, no vamos a aburrirlos con eso. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ego? Y claro, son grandes preguntas filosóficas, y uno de los grandes problemas que tenemos acá es que todos estos temas del pasado, inadvertidamente, sobre todo inadvertidamente para el transhumanismo, que está muy impaciente de solucionar el futuro, no se da cuenta que son problemas que la humanidad tiene desde que existe. ¿Sí? Existe el destino, la libertad, todas esas cuestiones son las mismas de siempre. Los problemas filosóficos atraviesan al ser humano a lo largo de toda la vida. Entonces, esas son las grandes, esa es la raíz que yo veo, desde el punto de vista filosófico, del gran problema que tiene el transhumanismo. El transhumanismo tiene un poco, no sé si decir pies de barro, pero al menos tiene pies de barro en esa gran esperanza que tiene de solucionar problemas, pero que ni siquiera sabe mucho. Nosotros podemos poner en el chat y hacer otra pregunta. ¿Qué conoce la inteligencia artificial? Que no conoce nada, absolutamente nada, no puede conocer, es un algoritmo. Los algoritmos son una función. Claro, ¿qué es lo que pasa? Todo depende de que entendamos por la mente. Hay filósofos, varios filósofos contemporáneos, que consideran que la mente es una función. Y son filósofos que consideran que lo importante no es la base material, sino la función. Entonces, si la función se hace en una computadora, la inmortalidad es posible. No son filósofos de ahora, son de hace mucho tiempo. O sea, y nosotros tenemos una capacidad para pensar cosas absurdas antes de que realmente pasen. ¿Sí? Bien, materia, espíritu, cuerpo, alma, o sea, todas estas cuestiones son un poco lo mismo y están un poco por detrás, y también hacen que sea muy difícil hacer un verdadero diálogo entre científicos, futurólogos o chantas y filósofos, porque a veces hasta no podemos no entendernos. ¿Qué entiende uno por conciencia? ¿Qué entiende otro por conocimiento? ¿Sí? Fíjense que muchas de estas palabras son también muy ambiguas. ¿Qué es la conciencia? El estar consciente, el saber, por ejemplo, que ahora estamos despiertos y no durmiendo una siesta y esto es un sueño, o es la objeción de conciencia. No es lo mismo. La conciencia de que algo está bien o está mal. ¿Hay conciencia popular o hay conciencia individual y colectiva o es solo individual? Entonces estas cuestiones, bueno, son importantes y son un poco, yo no diría ambiguas, pero porque hay mucho tratamiento y muy serio de todas estas cuestiones, por supuesto, pero claro, bueno, no es lo mismo en un autor que en otro. Y por último, y con esto sí vamos a una cuestión bastante fuerte filosóficamente, nosotros tenemos la noción de naturaleza. Podemos hablar especialmente de la naturaleza humana, pero en realidad es la noción de naturaleza en sí misma, de otras cosas también. Fíjense que la misma palabra, nosotros cuando hablamos de naturaleza nos imaginamos un planeta flotando y un ecosistema, ¿sí? Entonces
quien habla de naturaleza, por ejemplo, para mis hijos es la profesora de biología y ese tipo de cosas, pero en realidad naturaleza es algo que compartimos todos. Fíjense que en realidad se opone a lo artificial, ¿sí? Es la primera, nosotros tenemos todo está lo natural y lo artificial. Pero hay un problema. Te voy a presentar mi problema. ¿Esto qué es? ¿Natural o artificial? A ver, dígame usted, ¿qué es una banana? Por si alguno no ve. Bueno, Se llama banana. si es transgénica, está artificial y artificial. Todas las bananas comestibles son transgénicas. Entonces estamos... Porque la banana existe hace, no sé, 300, 500, no sé cuántos años. En realidad se deriva de 3 plantas originales, que las 3 son no comestibles. O comestibles, pero horribles, duras, como que no sé qué. Y entonces se dieron una serie de... Y esos son uno de los motivos por los cuales las bananas que nosotros comemos... No, yo cuando voy a la verdulería me dicen de Paraguay, de Bolivia, y a mí yo siempre respondo lo mismo al verdulero. A mí, yo, me da igual, yo amo todos los pueblos latinoamericanos, me da igual de donde sea. Y siempre digo que ahora, por supuesto, es sentido común, ¿sí? Sobre todo hoy en día. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con la banana? La banana debe su tamaño, su forma y su sabor a su subespecie, además de al clima en el que creció, la temperatura, la cantidad de líquido, bueno, ese tipo de cuestiones. Pero en realidad la banana es un híbrido. Es un híbrido. Con lo cual, acá hay una cosa muy importante, es decir, defender lo natural es importante, pero claro, lo natural siempre se da medio como mezclado, ¿no? O sea, quiero decir, hay que tener un poco de cuidado con una defensa a ultranza de la naturaleza, sobre todo porque muchos de los cambios son cambios buenos. La banana está buena, sí, el huevo de banana a mí me gusta, no sé ustedes, pero... Bien. La definición entonces, ¿qué es? Bueno, determina qué es. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Qué es algo? Cuando decimos, ¿qué es esto? Vamos a la naturaleza. Lo que pasa es que con las nociones primarias, como habíamos dicho antes, el determinar que es muy difícil. Algo de eso yo pongo al final de mi escrito, yo no se lo presenté a ustedes, pero puse las perspectivas de 4 personas con respecto a la naturaleza. Después voy a mencionar a uno solo, pero en realidad, claro, ¿qué es lo que tiene? Es que es muy difícil determinar la naturaleza de lo primario. ¿Cuál es la naturaleza del uno? ¿Cómo me lo van a explicar? ¿Sí? Filosóficamente, nosotros decimos que no hay definición de las nociones primarias, porque las primarias, esto lo dijo Aristóteles, no lo digo yo, ¿sí? Las definiciones siempre se dan en base a algo ya conocido. Eso ya conocido, en algún punto, son las nociones primarias. Nosotros podemos definir lo que es el hombre diciendo que es un animal racional. Este es un ejemplo pero del manual filosófico recontra clásico. Ahora, podemos definir lo que es un animal diciendo que es un ser viviente sensible. Y podemos decir lo que es un ser viviente sensible, o sea, un animal diciendo que es un ser viviente que tiene sentido. ¿Vamos bien? Podemos decir lo que es un ser vivo diciendo que es un ser que tiene vida. Ahora, cuando tenemos que decir que es un ser, ya, claro, no. ¿Qué es un ser? No es necesariamente vida, porque hay seres inertes. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos que definir un ser, el problema que hay es que todos compartimos la noción de ser, pero no tenemos definición. En las nociones primarias no hay definición, hay noción. Esto en general acá no se estudia ya nunca nadie, ¿sí? Se estudiaba en otra época. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, la naturaleza es la primera definición de algo. Y hay en general, y esto tanto en ciencia como en filosofía, como 2 corrientes diferentes. Algunos ven a la noción de naturaleza como limitante, lo que coarta la libertad. Y otros lo ven como, justamente, todo lo contrario, un punto de partida, un punto de comienzo. Entonces, como punto de partida, de hecho, la naturaleza, por ejemplo, para los medievales, es la concepción dinámica de esencia. No me voy a meter ahora en esas cuestiones, sí, pero esencia. Esencia y naturaleza son lo mismo, solo que naturaleza habla de la concepción dinámica que tiene. O sea, que impele a la acción. Básicamente, la naturaleza del perro es la que lo hace ladrar. ¿Sí? Si no fuera perro, no ladraría. La definición es bueno, hay diferentes características, no sé si vale que me meta en esto, pero entonces, es un punto de partida, pero, y esto es interesante, no es un punto de llegada. O sea, no sabemos hasta dónde, como todo punto de partida. Entonces, eso es un poco una incógnita. Y acá, lo último, como artilugio inmovilizador, tal vez no es la mejor expresión porque es como un poco complicada, pero bueno,
es básicamente esa mirada. En el último punto están aquellos que consideran que la naturaleza es un poco un impedimento. Es decir, ese es el objetivo que hay que superar. ¿Sí? El objetivo que hay que superar. La naturaleza humana tiene que ser mejorada. ¿Por qué? Muchas veces esto viene también de la mano de una concepción en la cual la naturaleza humana es mala. Tenemos que mejorarla. Bueno, mala. Mejorable. Entonces deberíamos mejorarla. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay algo que se puede mejorar, ¿no deberíamos mejorarlo? ¿Listo? Entonces, si es mejorable, habría que hacerlo. Con respecto a la naturaleza, acá tenemos otro tema fundamental, otro aspecto, ya con esto vamos terminando, es ¿qué es lo propio del hombre? Yo no se los mencioné, pero algunos de los transhumanistas hablan de que estos cambios son realmente inminentes, es decir, que nosotros podríamos estar hablando, por ejemplo, en 30 años de una esperanza de vida de 150 para los seres humanos, al menos en el primer mundo. Es decir, pensar que vamos a tener una esperanza de vida de 150 años dentro de 20 o 30 años, algunos dicen, no, eso es un poco como demasiado pronto, si es que va a ocurrir, ¿no? Pero no lo sabemos. Falta de crítica con respecto al uso de la tecnología, porque acá nadie puso, digamos, ningún pero a cómo es que se usa la tecnología. Concepción progresista, materialismo, ¿sí? Paciencia. Y algunos también que se basan mucho más en creencias o en definitiva en sus ganas de, en su esperanza, más que en las promesas reales con respecto al futuro. Bueno, evolucionismo incuestionado e infantil sopesamiento del dolor, de la muerte o en definitiva del tema del límite, teniendo en cuenta también una de las cosas que han dicho antes, la naturaleza de las cosas un poco es su límite también. Es su límite. Fíjense que en realidad, si el hombre fuera inmortal, ¿sería hombre? Nos cuesta mucho pensar en esto. ¿Y qué nos diferencia de, no sé, de los dioses del Olimpo? O cosas por el estilo, en realidad. Está como potenciado, inmortal, vendría a ser un dios. Un dios en el sentido, por ejemplo, de como tenían los antiguos griegos. Claro, ya no sería humano propiamente, o no sería humano del mismo tipo. Bueno, ¿cómo sería esto? Bueno, son algunas de las cuestiones. Bien, yo con esto los invito a un café y sobre todo a preguntas.